What I'm about to share this morning comes from a conversation us students had yesterday. Lo que voy a compartir en esta mañana viene de una conversación que tuve con otros estudiantes ayer. Yesterday, a group of 8 of us went to Valencia. Ayer éramos 8 y decidimos ir a Valencia a ver la ciudad. And we had to catch a train, so we were all up pretty early, like 5:30 in the morning. Nos levantamos todos a las 5:30 de la mañana, tuvimos que coger un tren. And some of us hadn't eaten breakfast. Algunos no habían comido el desayuno. And while we were on our way to the train, Y de camino al tren, a la estación de tren, we were saying, we wonder if after 3 months living together, if our true emotions and feelings, our anger and annoyance will come out. estábamos pensando entre nosotros si después de estar 3 meses juntos como estudiantes, si saldría de verdad nuestras emociones, nuestros enfados, ser real juntos. Some of us believed that 3 months wasn't long enough. Algunos pensaban que a lo mejor 3 meses no era bastante tiempo. But as the day went on, I wasn't sure if that was so true. Conforme pasaba el día, me di cuenta que eso yo creo que no es verdad. So when looking for a passage to share on this morning, Entonces yo, pensando en esto y buscando un pasaje en la Biblia para compartir esta mañana, I stumbled upon one of my favorites, Romans 12. me di cuenta o me tropecé con este pasaje de Romanos 12, que es uno de mis favoritos. And sure enough, it perfectly talks about this subject. Y esto habla de este tema. So, I will be sharing from Romans 12, Voy a compartir aquí de Romanos capítulo 12. verses 9 to 21, so you're welcome to follow along. Voy a leer los versículos del 9 al 21. Y por favor, si queréis, lo vais leyendo. Okay. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. If you want, you can go one verse and I take one. Okay, sure. Vamos a empezar con el 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Amaos los unos a vosotros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Share with the Lord's people who are in need, and practice hospitality. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Do not be wise in your own eyes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, "It is mine to avenge, I will repay," says the Lord. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. And finally, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Finalmente, no seas vencido de lo malo,
sino verle con el bien el mal. I think we've all had people and situations in our lives where following this passage is really hard. Todos, cuando miramos este pasaje, es muy complicado seguirlo. Maybe it's at work, school, your home, or a team. Puede ser en el trabajo, en la escuela, en donde tu equipo, donde sea. Sometimes spending so much time with people, A veces estando con esta gente tanto tiempo, you begin to get comfortable but also annoyed. a veces llegas a una comodidad, pero a la misma vez una rareza, un enojo. You're not always able to remove yourself from the situation, so what can you do? No te puedes quitar de la situación, de lo que está pasando. ¿Qué haces? This passage teaches us the importance of showing God's love to one another, especially our brothers and sisters. Este pasaje nos enseña de verdad cómo debemos de comportarnos los unos a los otros, especialmente los hermanos y las hermanas en la fe. Sometimes we put so much focus on loving our enemies and loving the unbelievers in our life. A veces nos enfocamos en amando a nuestros enemigos o a los que Unbelievers. los no creyentes, Yet within our homes, we are constantly annoyed with one another. That doesn't make any sense. y luego en casa estamos enojados el uno con el otro. No tiene mucho sentido esto. The Bible challenges us to make sure that we are being extra gracious to our family and friends. La Biblia nos enseña que debemos de ser muy generosos con nuestros amigos, nuestra familia. Because we know that these can sometimes be the ones that are most challenging to live in harmony with. Porque estos pueden ser los que más sea un reto, estar con ellos y tener armonía. Despite not having much sleep or having a crazy day yesterday, Y aunque yo no dormí mucho ayer y fue un día de locos ayer, I can confidently say that the group of students at Rio Vida truly does live by this passage. yo puedo decir con certeza, con mucha confianza, que los estudiantes de Río Vida están viviendo este pasaje. They truly know what it means to be patient with one another, Saben lo que es ser pacientes los unos con los otros, to show brotherly love, saben enseñar amor fraternal and be good stewards of God's grace, just as this passage says. y saber usar y compartir esa gracia que Dios nos da. Whether in 3 months from now it would be the same, I don't know. Yo no sé si en 3 meses será igual, pero no lo tengo claro. But I was really encouraged to see how everybody acted yesterday. Me animó muchísimo ver cómo cada uno vivió esa situación ayer. Because can be really, really hard to Puede ser muy difícil love your brothers and sisters. amar a tus hermanos y tus hermanas. The ones that you might not think you need to love or be as kind to. Esos que tú a lo mejor piensas que no tienes que amar tanto. So I challenge everyone to consider this passage Yo os animo a que consideréis este pasaje and know that before we go out into the world y saber que antes de salir al mundo and try to show love to them, y demostrar amor hacia ellos, we must first learn to show love even to our annoying brothers and sisters. primeramente tenemos que demostrar amor a aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos y hermanas.